Ok, continuando con mi exposición, ahora les voy a hablar acerca de las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides son pequeñas glándulas de secreción interna que se hallan situadas sobre la cara posterior de los lóbulos de las glándulas tiroides. Con respecto a su forma, color y consistencia, pues las glándulas paratiroides son oblongas y aplanadas. Su color varía entre el beige y el sepia. Con respecto a sus dimensiones, las glándulas paratiroides miden como media de unos 8 a 9 milímetros de altura, de unos 4 a 5 milímetros de ancho y de unos 3 a 4 milímetros de espesor. Su peso es de aproximadamente unos 40 miligramos. Como se puede observar en esta imagen, pues las glándulas paratiroides son 4 y se dividen a cada lado según su posición recíproca en glándulas paratiroides superiores y glándulas paratiroides inferiores. Respecto de su topografía, pues las glándulas paratiroides se hallan situadas comúnmente a lo largo o en la vecindad del borde posteromedial de los lóbulos de las glándulas tiroides. En este borde se suelen distinguir tres segmentos: un segmento superior, oblicuo, inferior y posteriormente, que se halla relacionado con el cartílago tiroides, un segmento medio, que es vertical y que es contiguo también con el cartílago cricoides y con los primeros anillos traqueales, y finalmente un segmento inferior, oblicuo, inferior y anteriormente hasta el polo inferior de los lóbulos de la glándula tiroides. Cabe destacar que en el ángulo formado por el segmento medio y segmento inferior es donde suele ocurrir la terminación de la arteria tiroidea inferior y además donde suelen ubicarse las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides superiores se sitúan generalmente a lo largo del borde posteromedial de los lóbulos de la glándula tiroides, como ya se había mencionado, superiormente al punto de penetración de la arteria tiroidea inferior, y las glándulas paratiroides inferiores se sitúan sobre el mismo borde posteromedial de la glándula tiroides, inferiormente a la terminación de la arteria tiroidea inferior y contra los primeros anillos traqueales. Cualquiera que sea su situación, las glándulas paratiroides, tanto superiores como inferiores, se hallan cubiertas por la grasa que infiltra esta zona de la región tiroidea y pueden situarse bien sobre la superficie externa de las glándulas tiroides, bien sobre el espesor de la vaina tiroidea que envuelve a la glándula tiroides, o bien sobre la superficie interna de la glándula tiroides. Por último, con respecto a su irrigación y su inervación, pues la irrigación está propiciada por las arterias tiroideas, al igual que la glándula tiroides, superior e inferior. Pero cada glándula paratiroides recibe una arteria específica. Por ejemplo, las arterias de las glándulas paratiroides inferiores provienen de las ramas terminales de la arteria tiroidea inferior, mientras que las arterias de las glándulas paratiroides superiores pueden proceder de una de las ramas terminales de la arteria tiroidea inferior, de la anastomosis que une las ramas posteriores de la arteria tiroidea superior con las arterias tiroideas inferior, o bien directamente, aunque en raras ocasiones, de la arteria tiroidea superior. Con respecto a su inervación, pues la inervación está conferida por los ganglios cervicales medio e inferior. Muchas gracias por su atención.